Nunca pensé que terminaría mis días de trabajo agotador con un descubrimiento tan cruel. Había dedicado cada gramo de energía a mantener a mi hija y al joven con el que vivía. Su nombre era Lucía, mi única hija, la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 6 años. El chico, Darío, llegó mucho después, cuando Lucía ya era mayor de edad. Al principio, me pareció amable, incluso servicial. Se ofrecía a hacer las compras, ayudar en casa, reparar alguna que otra cosa. Era tranquilo, no alzaba la voz, y eso me bastó para confiar en él. Pensé que tal vez sería un buen compañero para mi hija. Nunca imaginé hasta qué punto me equivocaba. Trabajaba en 2 empleos. Por la mañana limpiaba oficinas y por la tarde cuidaba a una señora mayor que vivía sola en un piso del centro. La señora no hablaba mucho, pero me pagaba en efectivo cada viernes, y eso me permitía comprar lo necesario. En casa no faltaba comida. Aunque a veces no podía pagar la luz a tiempo, siempre encontraba la manera de salir adelante. A veces vendía cosas que tenía desde hacía años. Ropa, adornos, libros. Todo con tal de mantener el pequeño departamento donde vivíamos las 3 personas. Lucía decía que estudiaba y que buscaba empleo, pero que en la ciudad no había oportunidades para jóvenes sin experiencia. Darío decía lo mismo. Que mandaba currículums, que había ido a entrevistas, que le habían prometido llamar y nunca lo hacían. Al principio les creí. Yo también había pasado por la desesperación de buscar trabajo y no encontrar. Pero con el tiempo algo empezó a chirriar. Tenían mucho tiempo libre. Dormían hasta tarde. Veía series en la televisión del salón hasta la madrugada. Dejaban los platos sucios por toda la cocina. Yo volvía agotada y tenía que ponerme a limpiar, a cocinar, a hacer lo que ellos no hacían. Al principio me decía que era una fase. Que estaban deprimidos. Que el mundo de hoy era difícil para los jóvenes. Pero un día, sin querer, escuché una conversación que me sacudió como un rayo. Era temprano, yo había vuelto antes del primer trabajo porque me sentía mal del estómago. Entré en silencio, sin hacer ruido, porque no quería despertarlos. Entonces los oí. Estaban en el salón, riendo, hablando en voz alta. Lucía le decía a Darío que ojalá su madre, o sea yo, se muriera ya, así podrían vender el piso y por fin tener una vida como querían. Él se reía. Le decía que era una vieja que no entendía nada, que ojalá se cayera por las escaleras. Me apoyé contra la pared. Sentí que se me aflojaban las piernas. Me ardía la garganta. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a respirar. No podía creerlo. Habían dicho esas palabras con una naturalidad que me destruyó. Todo lo que había hecho por ellos, las noches sin dormir, los turnos dobles, las veces que no comí para que ellos pudieran comer. ¿Y así me pagaban? No les dije nada ese día. No los enfrenté. Me quedé en mi cuarto, en silencio, como una sombra. Tenía miedo de lo que podría decir si abría la boca. Me dolía el pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón. Durante semanas fingí normalidad. Seguía trabajando, cocinando, limpiando. Pero algo dentro de mí se había roto para siempre. Entonces tomé una decisión. Fui al médico del barrio y le pedí un informe donde constara que tenía una enfermedad pulmonar avanzada. No era verdad, pero necesitaba ver qué hacían con esa noticia. Cuando les dije que el médico me había dado poco tiempo de vida, no mostraron ninguna tristeza. Lucía apenas reaccionó. Me dijo que lo sentía, pero que quizás era lo mejor. Que ya había trabajado suficiente, que tal vez me iría en paz. 2 días después empezaron a hablar sin pudor frente a mí sobre la posibilidad de vender el piso. Habían investigado en Internet. Decían que podían sacar un buen dinero, irse al sur, tal vez a Málaga, vivir cerca de la playa. Ella quería abrir un bar con terraza, él soñaba con un coche y un perro grande. Yo no sabía si reír o llorar. Una noche, sin previo aviso, me dijeron que lo habían decidido. Que lo mejor era que yo me fuera. Que ellos se encargarían de vender el piso, que no me preocupara. Me dijeron que no me echarían a la calle,
que podía quedarme unos días en lo de la tía Marta, que total hacía años que no me hablaba, pero que a lo mejor me recibía por compasión. Me fui sin armar escándalo. Recogí lo poco que tenía y me fui. No a casa de Marta, por supuesto. Me fui al pueblo donde nací, donde todavía quedaba la vieja casa de mis padres. Una casa pequeña, de paredes gruesas y tejas rojas, que llevaba años cerrada. Llamé a un cerrajero, la limpié con mis propias manos, abrí las ventanas. Me quedé en silencio varios días, pensando. Luego fui al registro, vendí legalmente el piso de la ciudad sin que ellos lo supieran, porque seguía a mi nombre. Transferí el dinero a una cuenta que abrí con otro nombre. No les dejé ni una pista. Desde el pueblo, comencé a rehacer mi vida. Me compré una pequeña cocina de gas, un calentador, una radio. Empecé a tejer otra vez, a caminar por las mañanas. Me ofrecí para cuidar niños en las casas vecinas. La gente del pueblo me conocía, me respetaba. Algunos no sabían que seguía viva. Lucía me llamó un par de veces. No respondí. Me dejó mensajes donde me insultaba, decía que era una egoísta, que cómo podía abandonarlos así. Me culpaba de todo, decía que estaba arruinando sus vidas. Un día incluso me amenazó con denunciarme por abandono. Yo escuchaba en silencio sus mensajes, los borraba sin responder. Sabía que no eran palabras sinceras. Solo eran gritos de una niña mimada que por primera vez tenía que hacerse cargo de algo. Me enteré por una vecina que al enterarse de que el piso ya no estaba a la venta y que yo no pensaba regresar, Lucía empezó a beber con más frecuencia. Decía que yo les había robado su futuro. Que los había traicionado. Pero no se detuvo ahí. Empezó a hablar mal de mí por todos lados. Decía que yo estaba loca, que nunca la había querido, que siempre la traté mal. Y sin embargo, cuando caía la noche, yo pensaba en ella. Pensaba en la niña que había criado, en sus manos pequeñas, en sus rizos desordenados, en cómo me abrazaba cuando tenía miedo. Lloraba en silencio, porque aún con todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hija. Pero ya no podía permitir que me destruyera más. En el pueblo, la vida tenía otro ritmo. No había ruidos de coches, ni sirenas, ni vecinos gritando a través de paredes delgadas. Solo el silencio y el murmullo del viento que bajaba de las montañas, el crujido de las hojas secas bajo mis zapatos y el canto de los pájaros al amanecer. Al principio me costó adaptarme. Pasaba las noches sin dormir, dando vueltas en la cama, preguntándome en qué momento mi vida se había torcido tanto. Pero poco a poco, el cuerpo se me fue aflojando. Ya no sentía ese nudo permanente en el pecho ni el peso de una responsabilidad que nunca se repartía. La casa de mis padres estaba envejecida, sí, pero seguía en pie, como yo. No tenía lujos. Apenas unos muebles viejos, una cama firme, una estufa de hierro oxidada. Con lo que recibí por el piso en la ciudad, pude arreglarla por dentro. Cambié ventanas, reforcé la estructura, contraté a un albañil local para poner una nueva puerta y pintar las paredes con calorías. Me sentí útil de nuevo, porque decidía por mí, sin tener que explicar ni justificar nada ante nadie. Empecé a despertar temprano sin necesidad de despertador. Salía a caminar por los senderos del monte, recogía manzanilla silvestre, saludaba a los vecinos. Algunos se acordaban de mí, otros me miraban con curiosidad. Les decía que me había cansado de la ciudad, que necesitaba aire limpio. Nadie preguntó más. Y yo agradecí ese respeto. En la ciudad, Lucía seguía estancada. Me lo contaban conocidos, vecinos que también se habían ido a vivir allí y volvían de visita. Me decían que no trabajaba, que Darío tampoco. Que vivían en casas de amigos, pasaban de sofá en sofá, que ya no los recibían con gusto. Se habían convertido en un problema. A donde iban, dejaban desorden, basura, malos modos. Bebían casi a diario, y ella, mi hija, mi niña de ojos brillantes, tenía ahora la mirada opaca de quien no encuentra rumbo. Yo escuchaba esas historias con una mezcla de tristeza y rabia. Porque había intentado evitarle eso. Le había ofrecido todo, educación, techo, comida, paciencia. La había defendido cuando otros la juzgaban.
La había cuidado cuando estaba enferma. Y ahora, al escuchar su nombre, sentía un vacío en el pecho, como si cada vez quedara menos de lo que alguna vez compartimos. Una mañana recibí una carta. Venía sin remitente, con una letra que reconocí de inmediato. Era de ella. No estaba escrita con cariño. No pedía perdón ni explicaba nada. Era un torrente de reproches. Decía que yo la había abandonado, que no tenía derecho a desaparecer así, que estaba pasando hambre por mi culpa. Me acusaba de haberle destruido la vida. Me decía que todo lo que había hecho por mí, como si me hubiera hecho favores, ya no valía nada. Que la había dejado sola en el peor momento. Terminé de leerla y la rompí en pedazos sin pensarlo. No podía seguir alimentando ese vínculo tóxico. A veces el amor por los hijos nos ciega. Nos hace aceptar cosas que en cualquier otra relación no aceptaríamos jamás. Pero yo ya había dado demasiado. Ya había sangrado por dentro durante años. Era hora de cuidarme. No de convertirme en mártir. Poco a poco empecé a encontrar cosas que me gustaban. Aprendí a hacer conservas, a hornear pan, a tejer bufandas que luego vendía en el mercado. Había algo terapéutico en usar las manos, en crear algo con paciencia, en ver el resultado de tu esfuerzo. Algo que en la ciudad se había vuelto imposible. Allí todo era instantáneo y volátil. En el pueblo, la vida se tejía despacio. Una tarde, mientras barría el porche, vi acercarse una figura por el sendero. Era una mujer mayor, arrugada, con bastón. Se llamaba Carmen, vivía sola en una casa a 2 kilómetros de la mía. Venía a ofrecerme huevos y leche a cambio de pan. Así empezó una amistad que no esperaba. Hablábamos de nuestras penas, compartíamos comida, a veces llorábamos juntas. Me ayudó a no sentirme tan sola. Me hizo recordar que todavía podía conectar con alguien sin sentirme usada. Pasaron los meses. Yo me fortalecía, pero también me endurecía. No era la misma mujer que salió de su casa con una maleta y el alma rota. Ahora caminaba con la frente en alto. No necesitaba mendigar afecto ni explicaciones. Había aprendido, a un precio altísimo, a poner límites. Pero Lucía no se detenía. Un día recibí la visita de un abogado. Me mostró unos papeles donde mi hija había intentado iniciar un proceso para impugnar la venta del piso, argumentando que yo no estaba en mis cabales cuando lo vendí. Alegaba que sufría de demencia, que había sido manipulada. Yo lo miraba sin entender cómo había llegado tan lejos. Firmé unos documentos y le pedí a mi propio abogado que respondiera de inmediato. El intento de demanda no prosperó, pero fue otra puñalada en el alma. A pesar de todo, seguía preguntándome si algún día volveríamos a hablarnos. No para reconciliarnos, eso lo veía cada vez más lejano, sino para cerrar la historia sin más odio. Pero ese día no llegaba. Un invierno especialmente duro me hizo pensar que tal vez no me quedaba mucho tiempo. Cogí la costumbre de escribir cartas que no enviaba. En ellas le hablaba como antes, como cuando era niña. Le contaba que todavía tenía su dibujo de primer grado, una flor de pétalos torcidos, pegada con cinta en una libreta vieja. Que aún recordaba cómo lloraba cuando se caía y yo le limpiaba las rodillas con agua oxigenada. Que todavía podía oír su voz pidiéndome un cuento antes de dormir. Pero después de cada carta, al terminar, rompía el papel en trozos pequeños. Porque la nostalgia no podía borrar el daño que me había hecho. Una tarde, al volver del mercado, encontré mi puerta abierta. Entré con el corazón en la garganta. Allí estaba ella, sentada en mi silla, con los ojos hundidos y una botella medio vacía en la mano. No dijo nada. Tampoco yo. Se levantó, me miró sin expresión y salió sin cerrar la puerta. No volvió más. Después de aquella visita muda, pasé varios días con el estómago hecho un nudo. Ver a Lucía allí, en mi casa del pueblo, con la misma expresión vacía con la que supe que había perdido una parte de ella para siempre, me dejó en un estado de agotamiento que no se curaba con dormir ni con descansar. Fue como mirar a un fantasma, no el de una persona muerta, sino el de una vida que ya no era mía. Volvió el insomnio,
volvió el temblor en las manos cuando sostenía una taza caliente. Pero me negué a permitir que ese encuentro me arrastrara otra vez. No tenía energías para empezar de cero por tercera vez. Sabía que si caía esta vez, ya no me levantaba. Así que me aferré a mis rutinas como un náufrago a una tabla. Caminaba cada mañana. Preparaba pan aunque no tuviera hambre. Arreglaba el jardín aunque las plantas se secaran. Necesitaba estructura, algo firme donde sostenerme. Carmen, que ya era mi única amiga cercana, notó el cambio. Me trajo flores secas en una caja pequeña y me dijo que con ellas podía hacer saquitos aromáticos para vender en la feria de primavera. Empezamos a vernos más seguido. Ella me hablaba de su juventud, de su marido muerto hacía 30 años, de su hijo que vivía en otra provincia y no la visitaba nunca. Yo la escuchaba y pensaba que había muchas mujeres como nosotras. Mujeres que lo dieron todo y al final se encontraron solas, olvidadas, usadas como escaleras que luego se tiran cuando ya no hacen falta. Con el paso de los días, empecé a escribir de nuevo. No cartas para Lucía. Esas ya no tenían sentido. Empecé a escribir sobre mí. Sobre mi infancia en este mismo pueblo, sobre los inviernos sin calefacción, sobre mi madre lavando la ropa en un barreño mientras yo jugaba con piedras. Escribí a mano, en libretas baratas que compraba en la tienda de Rufino, un hombre viejo con la voz ronca y los dedos manchados de tinta que me preguntaba siempre si ya había terminado la novela. Yo sonreía y no le decía que no era una novela. Era una forma de no enloquecer. A veces recibía noticias indirectas de Lucía. Una amiga de la infancia, que ahora vivía en la ciudad, me contaba que la habían visto en un centro de salud mental, que entraba y salía sin rumbo, que parecía ida. Me decía que había envejecido 10 años en 3. Que la bebida la estaba destruyendo por dentro y por fuera. Me lo decía con lástima. Pero yo no podía sentir lo mismo. Lástima no era lo que sentía. Era un hueco. Una distancia tan grande entre ella y yo que cualquier emoción quedaba atrapada en medio. Me preocupaba, claro. No era de piedra. Pero no podía hacer nada. Ella había elegido ese camino. Y yo ya había ofrecido la mano 1000 veces. No quedaba más que esperar que tocara fondo y decidiera salir por su cuenta. Un día Carmen me dijo que el hijo de Rufino estaba organizando un pequeño taller de escritura para mujeres mayores en la biblioteca del pueblo. Dudé en ir. No me gustaba compartir mi historia con desconocidos. Pero después de mucho pensar, me presenté una tarde de abril, con una carpeta en la mano y un nudo en la garganta. Éramos 6 mujeres. Todas con cicatrices invisibles, todas con ganas de poner palabras a lo que no se podía decir en voz alta. Una había perdido un hijo. Otra cuidaba a su marido con Alzheimer. Otra nunca se había casado y decía que eso era lo peor y lo mejor que le había pasado. Yo conté mi historia como si hablara de otra persona. Dije que era un cuento. Nadie me contradijo. Nadie me juzgó. Allí encontré una especie de consuelo. Cada martes escribíamos durante 2 horas. Historias inventadas que eran siempre un poco reales. A veces llorábamos. A veces reíamos tanto que nos dolía la panza. Empecé a sentir que aún quedaba algo por construir. Que no todo había terminado. Pasó casi un año desde la última vez que vi a Lucía. No supe nada de ella durante todo ese tiempo. Me acostumbré a su ausencia como uno se acostumbra a una cicatriz, ya no duele, pero sigue allí, visible, recordando lo que fue. Un mediodía, mientras recogía leña para la estufa, vi una figura tambaleante acercarse por el camino de tierra. Tardé en reconocerla. Era Lucía, de nuevo. Pero esta vez no llevaba botellas, ni venía sola. La acompañaba una niña. Tendría unos 5 o 6 años. Caminaba con timidez, aferrada a su pantalón. Lucía estaba delgada, demacrada, pero no borracha. Al menos no en ese momento. No me dijo ni hola. Solo se paró frente a mí, con los ojos llenos de algo que no supe si era rabia o vergüenza. Me dijo que no tenía a dónde ir. Que necesitaba ayuda. Que la niña era su hija, se llamaba Clara.
que el padre había desaparecido hacía años. No la abracé. No le ofrecí entrar. Le dije que podía quedarse un par de días en la casa vieja de los abuelos, la que estaba al lado, vacía. Que no le daría dinero, pero que podía llevarle comida si se comprometía a buscar trabajo en el pueblo. Ella asintió sin decir nada. Me dio las gracias en un susurro. Así empezó otra etapa. Una extraña coexistencia. Yo en mi casa, ella en la de al lado. Nos veíamos poco, apenas un cruce de miradas al colgar ropa o ir al pozo. Clara sí venía a visitarme. Me decía, abuela, sin que nadie se lo enseñara. Me preguntaba por los árboles, por las gallinas, por las cosas simples que a los adultos ya no nos importan. Con ella volví a sentir ternura. Volví a reír. Volví a cocinar galletas. Volví a contar cuentos. Era como si la vida me ofreciera una segunda oportunidad, no con mi hija, sino con alguien que aún podía aprender, que aún podía quererme sin condiciones ni reproches. Lucía no decía mucho. Trabajaba a ratos limpiando en un bar. A veces desaparecía 1 o 2 noches. Carmen me decía que tal vez no había cambiado del todo. Pero yo ya no esperaba nada. No me dolía su silencio. Me dolía solo pensar que esa niña hermosa tuviera que pagar los errores de una madre que nunca aprendió a cuidar lo que tenía. Clara cambió el aire de la casa. A pesar del dolor arrastrado, de las heridas viejas y las palabras que no se olvidan, su presencia suavizaba todo. Era como un pequeño rayo de luz que se colaba por las grietas, una risa limpia que no cargaba todavía con el peso de lo que los adultos arrastramos sin saber soltar. Me buscaba cada mañana con un dibujo nuevo. Usaba mis lápices, los de escribir, y coloreaba con lo que encontraba, flores secas, trozos de tela, la cera de las velas. Era creativa, como lo fue su madre cuando era niña. Pero en Clara no había rabia ni urgencia. Solo esa curiosidad sana que uno teme que el mundo le robe algún día. Me acostumbré a escuchar sus pasos descalzos por el pasillo de mi casa, a su voz suave que cantaba canciones inventadas mientras regábamos las plantas. Me preguntaba por los animales del bosque, por los nombres de las estrellas, por qué el pan tenía que reposar antes de meterlo al horno. Yo respondía sin apuro. A veces me reía sola cuando ella se iba. Porque sentía, después de tanto tiempo, que había recuperado un motivo para no rendirme del todo. Lucía, en cambio, seguía como una sombra al fondo de todo. Iba y venía. Algunas noches no dormía en la casa. Otras llegaba con la mirada perdida, con las manos temblorosas. Me dejaba a Clara sin aviso, a veces por horas, a veces por días. Yo no decía nada. Me limitaba a cuidar a la niña como si fuera mía. Le preparaba sus comidas, le lavaba la ropa, la acompañaba a dormir. Le acariciaba el pelo hasta que cerraba los ojos. A veces se despertaba llorando, llamando a su madre. Yo la abrazaba y le decía que todo estaba bien, aunque por dentro supiera que no lo estaba. Una madrugada escuché gritos. Provenían de la casa contigua. Me levanté con el corazón en un puño. Crucé el patio descalza y toqué la puerta. Nadie abrió. Empujé y la encontré abierta. Lucía estaba en el suelo, llorando, rodeada de botellas vacías y de papeles arrugados. Clara dormía en una silla, tapada con una toalla. Levanté a la niña primero, la llevé a mi casa y la acosté en mi cama. Luego volví por Lucía. No la abracé. Solo la miré y le dije que así no. Que así no podía seguir. No respondió. Me miró con los ojos de alguien que ya no ve nada. No me pidió perdón. Solo se durmió allí mismo, con la cabeza apoyada en sus rodillas. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una taza de té frío y pensé en todo lo que habíamos vivido. En lo que ella había hecho, en lo que yo había soportado, en los límites que había tenido que imponer a fuerza de golpes. Me sentí cansada. No físicamente, sino de alma. Como si hubiera vivido 3 vidas en una sola. Y todas me hubieran cobrado su precio. A la mañana siguiente, Clara me despertó con un dibujo.
Había pintado un árbol, una casa, un sol grande con una cara feliz. Me dijo que ese era su lugar favorito en el mundo. Me preguntó si podía quedarse a vivir conmigo para siempre. Le dije que sí, que mientras yo estuviera viva, tendría una cama caliente, comida, y alguien que la escuchara. No usé palabras grandes ni promesas imposibles. Solo le aseguré lo que sí podía cumplir, estar. Llamé a Carmen ese día y le conté todo. Me dijo que hablara con la trabajadora social del pueblo. Que hiciera las cosas bien, por Clara. Que si Lucía seguía así, no podía hacerse cargo de una niña. Yo no quería quitarle a mi hija a su hija. No quería repetir la historia de abandono. Pero tampoco podía mirar para otro lado mientras esa criatura crecía entre ruinas. Fuimos al centro de salud. Expuse la situación como era, sin exagerar, sin adornos. Les conté que Lucía no era capaz de cuidar a Clara de forma estable. Que yo, su abuela, me estaba haciendo cargo, sin apoyo, sin medios. Me dijeron que iniciarían un proceso. Que sería largo, pero que debía proteger a la menor. No supe si llorar o agradecer. Solo asentí. Me temblaban las manos. Lucía no lo supo hasta semanas después. Llegó una tarde como si nada y la esperaba una funcionaria. Le explicaron que estaban evaluando su idoneidad como madre. Que la niña seguiría viviendo conmigo de momento. Lucía me miró como si la hubiera apuñalado. No dijo nada. Agarró una bolsa y se fue. No supe a dónde. Clara preguntó al día siguiente por su madre. Le dije que se había ido unos días. No insistió. Me abrazó por la espalda mientras lavaba los platos y me dijo que yo olía a pan y a lluvia. Sentí que algo se cerraba en mí. No con rencor, sino con la aceptación de que no podía salvar a Lucía si ella no quería salvarse. Pero sí podía cuidar a Clara. Podía protegerla. Podía asegurarme de que no heredara el dolor como se hereda una deuda. Con los meses, la niña fue tomando raíces. Iba a la escuela del pueblo. Tenía amigas. Se reía mucho. Me traía deberes que no entendía pero que hacíamos juntas. Aprendí a multiplicar con ella de nuevo. A sumar. A dibujar mapas. Volví a ser madre, de otra forma, con más arrugas, pero con menos miedo. Y cada vez que ella me decía, abuela, te quiero, sentía que algo en mí se reconstruía. Lucía no volvió. Supe por terceros que estaba en otra ciudad, que vivía en una pensión barata, que había intentado encontrar trabajo sin éxito. No me alegraba. Tampoco me destrozaba. Era como si ella ya no fuera real. Como si la hija que crié se hubiera ido para siempre y solo quedara la sombra de lo que fue. Una mañana recibí una carta. Esta vez no de Lucía, sino del juzgado. Me informaban que se reconocía mi figura como guardadora legal de Clara. Que era oficial. Que a efectos legales, era yo quien debía tomar decisiones por ella. Lloré, no por Victoria, sino por todo lo que había tenido que pasar para llegar ahí. Y esa noche, mientras Clara dormía en la habitación que fue de su madre, me senté en la mecedora del porche, miré las estrellas, y sentí que, por primera vez en muchos años, tenía algo parecido a la paz. La vida en el pueblo, con Clara a mi lado, empezó a tomar una forma que nunca me hubiera imaginado. A veces pensaba que era como aprender a vivir por segunda vez, con otra edad, con otro cuerpo, pero con la misma esperanza antigua que nunca termina de morirse del todo. Los días se repetían, sí, pero no eran iguales. Clara le daba un ritmo distinto a todo. Sus preguntas, sus juegos, sus silencios. Yo empezaba a organizar mis horas alrededor de su escuela, sus comidas, sus cuentos antes de dormir. Empezaba a sentir que eso, cuidar a esa niña con el corazón tan limpio, era todo lo que necesitaba para no rendirme. La escuela del pueblo era pequeña, apenas 3 aulas, un patio con una higuera vieja, y un par de maestras que hacían de todo, enseñaban, curaban raspones, mediaban peleas, consolaban a los que llegaban tristes. Clara se adaptó bien. En poco tiempo ya tenía una amiga inseparable, una niña pecosa y callada que venía a casa por las tardes. Jugaban con piedras, con trapos, con ramas.
Yo las observaba por la ventana y me sentía como si me estuvieran devolviendo una parte de mí que creía enterrada. Durante esos primeros meses como su guardadora legal, tuve que enfrentar cosas nuevas. Burocracia, trámites, papeles que nunca terminaban. Tuve que demostrar que podía mantenerla, que tenía un entorno estable, que estaba sana. Fue humillante a veces, porque parecía que una tenía que pedir perdón por querer cuidar de su propia sangre. Pero no me quejé. Fui a cada cita, entregué cada documento, respondí a cada pregunta con la dignidad que había aprendido a cultivar después de tantos años de aguantar golpes sin perder la compostura. Mientras tanto, Lucía seguía lejos. No llamaba. No escribía. No daba señales. Había desaparecido del todo. Algunas noches me encontraba con Clara frente a la ventana, mirando hacia el camino. Me decía que soñaba con su madre. Que en el sueño, la veía sonriendo. Que le decía que la iba a venir a buscar. Yo le respondía con una caricia, sin promesas. No podía darle esperanzas falsas. Pero tampoco podía romperle el alma a una niña tan pequeña con la verdad cruda. Así que le decía que tal vez, algún día, las cosas mejorarían. Aunque en el fondo ya sabía que no sería así. Pasó un año entero. Clara cumplió 7 años. Le hicimos una fiesta sencilla, con globos de colores y un bizcocho casero. Vinieron sus amigas, algunas vecinas, Carmen, y una señora que le trajo un regalo tejido a mano. La casa se llenó de risas. Ese día, por primera vez, sentí que estaba viviendo algo que merecía ser recordado. No había tristeza. No había rencor. Solo ese momento presente que parecía puro y sin grietas. Me acostumbré a esa nueva cotidianidad. A dejar de mirar hacia atrás. A no pensar en lo que había perdido, sino en lo que había salvado. Pero el pasado no siempre se queda donde uno lo entierra. A veces vuelve, disfrazado de papel sellado, de mensaje frío, de voz que no esperabas oír nunca más. Una tarde, recibí una llamada del Centro de Salud Mental de una ciudad a más de 200 kilómetros. Me dijeron que Lucía estaba ingresada. Que había sido encontrada en la calle, desorientada, con signos de abstinencia. Que entre sus pertenencias tenía un papel con mi número. Me preguntaron si quería ir a verla. Les dije que no. No por rabia, sino porque ya no podía ser yo quien recogiera sus pedazos cada vez. Les pregunté si estaba en peligro. Me dijeron que no. Que estaba estable. Que recibiría ayuda. Corté la llamada y me senté a mirar la taza de té que ya se había enfriado. No le conté a Clara. No tenía sentido. Ella ya había empezado a sanar. A veces preguntaba por su madre, pero ya no desde el dolor. Lo hacía con la curiosidad de quien habla de una historia que le contaron una vez. Yo me limitaba a escuchar. Le decía que su madre la quiso mucho, que no supo cómo demostrarlo, que a veces las personas se pierden y no saben cómo volver. No le mentía, pero tampoco le decía todo. Era mi forma de protegerla sin destruir su imagen interna de lo que alguna vez fue su madre. Empecé a escribir más. En las noches, cuando Clara dormía, me sentaba con una vela y una libreta. Escribía sin filtro. Sobre todo lo vivido, lo perdido, lo que aún me dolía y lo que ya no me importaba. Escribir era mi modo de vaciar el alma sin hacer ruido. Mi forma de seguir siendo yo sin derrumbarme. Algunas veces, pensaba en publicar lo que escribía. Carmen me animaba. Me decía que muchas mujeres necesitaban leer una historia como la mía. Pero yo no buscaba reconocimiento. Solo quería seguir respirando. El pueblo empezó a cambiar también. Llegaban familias nuevas. Se abrían pequeños comercios. La biblioteca amplió su horario. Los niños jugaban más tiempo en la calle. Yo era conocida ya como la abuela de Clara, la mujer del pan y los cuentos. Y eso me bastaba. Me gustaba esa identidad. Me daba un lugar sin que tuviera que justificarme. Una noche de otoño, Clara me pidió que le contara una historia de cuando su madre era pequeña. Dudé un momento.
Luego le hablé de cuando Lucía tenía su edad y me pedía que le hiciera coronas con flores. Le conté cómo bailaba en la cocina, cómo se reía con la boca llena de mermelada. Clara escuchaba atenta, con los ojos grandes y húmedos. Cuando terminé, me abrazó fuerte y me dijo que le gustaba imaginar que su madre era feliz alguna vez. No dije nada. Solo la abracé también. Y esa noche, al apagar la luz, comprendí que aunque mi hija se hubiera perdido, había una parte suya viva en Clara. Y esa parte merecía todo lo mejor que yo pudiera darle. El invierno llegó ese año con un frío distinto, más seco, más profundo. Los árboles se quedaron pelados más pronto de lo habitual, y el viento traía un sonido agudo que se colaba por las grietas de las ventanas. Yo ya conocía bien esa clase de clima, porque lo había vivido desde niña, pero para Clara era todavía nuevo. Le tejí una bufanda con mis manos, con la lana que guardaba desde hacía meses. Cuando se la puse, se miró en el espejo y me dijo que parecía un zorro con cuello de nube. Me reí. En su mundo todo era posible. Durante esos días nos hicimos aún más unidas. Ya no solo era su abuela. Era su sostén, su referencia, su raíz. Clara había comenzado a escribir pequeñas historias en una libreta de tapa dura que encontró en la biblioteca escolar. Dibujaba monstruos que querían ser buenos, hadas que no sabían volar, y árboles que caminaban por las noches para consolar a los niños tristes. Me pedía que las leyera en voz alta como si fueran libros importantes. Yo lo hacía con toda la seriedad que merecían. Cada noche, después de cenar, teníamos un pequeño ritual. Lavábamos los platos juntas, ella secaba mientras yo enjuagaba. Luego me traía una manta, y nos sentábamos junto al fuego a leer, a contar cosas del día, o a tejer en silencio. En ese silencio compartido había algo hermoso. Era una calma que había tardado muchos años en encontrar. Pero por debajo de todo, aún existía esa cuerda tensa, esa presencia invisible de Lucía. Aunque no habláramos de ella, aunque Clara no preguntara, yo sentía su sombra cada vez que la niña me decía gracias por cosas que a una madre le hubieran salido instintivamente. Sabía que en algún rincón de su alma, Clara intuía que su historia no era como la de los otros niños. Y yo me preparaba cada día para cuando llegara el momento en que me preguntara, de verdad, por qué su madre se había ido. Esa pregunta llegó una tarde cualquiera, mientras cortábamos manzanas para hacer una tarta. Fue directa. Me dijo que ya no era una niña pequeña y que quería saber la verdad. Que no le mintiera, que no le ocultara nada. Sentí un golpe en el pecho, pero no me tembló la voz. Le dije que su madre había tenido una vida difícil. Que había tomado decisiones que la alejaron de todos. Que yo la amé, que la cuidé, que la perdoné muchas veces, pero que hubo un momento en el que no supe cómo ayudarla sin destruirme a mí misma. Le dije que se fue, no porque no la quisiera, sino porque no sabía cómo quedarse. Clara escuchó sin interrumpirme. No, lloró. Me tomó de la mano y me preguntó si su madre era mala. Le respondí que no. Que estaba enferma por dentro. Que nunca aprendió a quererse. Que a veces la gente daña a los que más ama sin querer. Ella me abrazó y me dijo que no estaba enojada, solo triste. Le dije que estaba bien sentirse triste. Que había cosas que dolían para siempre, pero doler no era lo mismo que odiar. Esa noche no quiso cuento. Solo quiso dormirse con la luz encendida y mi mano en su espalda. Lo hice hasta que su respiración se volvió lenta y profunda. Después me quedé mirando el techo, sin dormir, pensando en lo difícil que era a veces querer a quienes no supieron cómo cuidar nuestro amor. Los meses pasaron. Clara crecía y yo envejecía. Lo notaba en las rodillas, en los dedos, en la vista. Pero también notaba cómo la niña se hacía cada vez más fuerte, más curiosa, más segura de sí misma. Me preguntaba por los planetas, por los animales extintos, por la forma en que se hacían las canciones. Le gustaba escuchar música en la vieja radio que le compré en el mercadillo. Decía que las voces de los cantantes le parecían cartas de personas que nunca conocería. Una tarde, volviendo de la escuela, Clara me mostró un dibujo que había hecho. Era un retrato mío, con el cabello blanco, una sonrisa grande y una capa de heroína. Me dijo que yo era su persona favorita.
Me sentí bendecida, rota y recompuesta, todo al mismo tiempo. Porque en su forma inocente, me estaba devolviendo todo lo que la vida me había quitado. En primavera recibimos una visita inesperada. Era un cartero del pueblo vecino, con una carta certificada. Venía de un hospital psiquiátrico. La carta era de Lucía. La leí sola, en la cocina, con la puerta cerrada. Me decía que estaba mejor, que por fin estaba recibiendo el tratamiento que necesitaba. Que quería disculparse, pero no sabía cómo. Que no esperaba nada, pero necesitaba escribirlo. Decía que había intentado odiarme, pero que ahora comprendía que la había protegido más de lo que ella había sido capaz de entender. No, lloré. Solo la doblé y la guardé en una caja. No le respondí. No porque me creyera superior, sino porque ya no sabía si esas palabras eran un intento real de enmendar algo, o solo otra forma de arrastrarme de vuelta a ese lugar oscuro de donde tanto me costó salir. Clara nunca supo de esa carta. Yo decidí guardarla por si algún día ella quería conocer su historia desde otras palabras, no solo las mías. Me pareció justo. Porque la historia de una persona no es solo lo que vemos de ella, sino también lo que intenta decir cuando ya no le queda nada más. A mediados de ese año, Clara ganó un concurso de cuentos de la escuela. Su relato hablaba de una niña que vivía en un pueblo con su abuela, una mujer que hablaba con los pájaros y que podía curar el alma con pan caliente. Me lo leyó con orgullo. Y yo supe, al escucharla, que había hecho lo correcto. Que no importaban los errores del pasado, las traiciones, las ausencias. Lo que importaba era eso, haberle dado a una niña rota la posibilidad de crecer entera. El verano llegó con un calor espeso, de esos que obligan a cerrar las ventanas durante el día y abrirlas solo cuando cae el sol. Clara pasaba las tardes en la sombra del manzano, leyendo libros que traía de la biblioteca, o inventando juegos que mezclaban realidad y fantasía con una naturalidad que me hacía recordar que aún era una niña, aunque su mirada tuviera ya más sabiduría que muchos adultos. Yo, mientras tanto, me mantenía ocupada con el jardín, con la cocina, con las cosas simples que se convierten en anclas cuando una vida ha tenido demasiadas tormentas. Una mañana, mientras recogíamos tomates, me dijo que quería escribir un libro. Me pidió una libreta en blanco y un lápiz especial. Le compré uno con tapa dura y hojas gruesas. Me agradeció como si le hubiera regalado un mundo. Comenzó a escribir cada tarde, sentada frente a la ventana. No me dejaba leerlo. Decía que era su historia secreta. Yo respetaba su espacio, pero me alegraba por dentro. Porque mientras escribiera, sabía que estaba pensando, ordenando, imaginando. Y todo eso era medicina para un alma joven. Yo seguía escribiendo también, por las noches, a la luz de la lámpara pequeña que tenía en la mesita del salón. Escribía sobre mi madre, sobre los inviernos de mi infancia, sobre los domingos de sopa caliente y silencio. Sobre Lucía cuando era pequeña y me pedía que no me muriera nunca. Escribía porque era la única forma de que el pasado no se desbordara. No quería olvidar. Pero tampoco quería que el recuerdo doliera como antes. El pueblo seguía su curso. Las caras nuevas ya eran parte del paisaje. Había más niños en la escuela, más ruido en las plazas, más vida en las calles. Carmen, mi amiga de toda esta etapa, se enfermó. Le diagnosticaron algo que ya no tenía cura. Empezó a debilitarse, a cansarse con facilidad, a perder peso. Yo la visitaba cada 2 días. Le llevaba pan, sopa, libros, palabras. Ella decía que no le temía a la muerte, pero sí a irse sin dejar algo suyo en este mundo. Así que empezamos a grabar su voz. Le pedí que me contara su historia, y yo la grababa con un viejo móvil que me prestaron en la biblioteca. Luego transcribía todo. Le dije que un día haríamos un librito con su nombre. Lloró y me abrazó con una ternura que me rompió por dentro. Clara también la quería mucho. Le tejió un collar con hilos de colores. Carmen lo colgó en su cabecera y dijo que era su amuleto. Ver esa conexión entre generaciones me hizo pensar que algo estábamos haciendo bien. Que a pesar del pasado, a pesar del abandono y la tristeza, habíamos construido algo nuevo. Algo más limpio, más fuerte, más nuestro. Un día,
Clara me preguntó si su madre volvería alguna vez. La miré con calma y le dije que no lo sabía. Que las personas aparecen cuando pueden, no cuando uno quiere. Me dijo que a veces soñaba con ella. Que en el sueño, su madre tenía el pelo largo y la abrazaba. Le dije que estaba bien soñar, que en los sueños también se podía sanar. Asintió y me pidió que le cantara una canción vieja. La canté. La misma que le cantaba a Lucía cuando tenía su edad. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que la voz me temblara. El hospital psiquiátrico volvió a comunicarse unos meses después. Me dijeron que Lucía estaba mejorando. ¿Qué preguntaba por Clara? ¿Qué quería saber cómo estaba? Me ofrecieron la posibilidad de organizar una llamada supervisada. Dije que no de inmediato. No quería exponer a Clara a un reencuentro que tal vez no sería lo que ella esperaba. Me tomé unos días para pensarlo. Hablé con una psicóloga del pueblo. Le conté todo, sin omitir los detalles más feos. Me aconsejó que no decidiera sola. Que hablara con Clara. Que la escuchara de verdad. Así lo hice. Una tarde de otoño, mientras jugábamos a armar un rompecabezas, le pregunté si quería hablar con su madre. Se quedó en silencio. Me preguntó si era seguro. Le dije que sí, que estaría supervisado, que no tenía que decidir ya. Me dijo que quería pensarlo. No insistí. Pasaron 2 semanas hasta que me dijo que sí. Que quería verla. Aunque fuera solo para saber si era real. Preparé todo con cuidado. La conexión sería por videollamada, en una sala privada del centro de salud local. La psicóloga estaría con nosotras. Clara se puso un vestido que le gustaba. Estaba nerviosa, pero tranquila. Yo estaba rota por dentro, pero me mantuve entera por fuera. Quería que ese momento fuera de ella, no mío. Cuando la imagen apareció en la pantalla, Clara no dijo nada al principio. Solo miró. Lucía también se quedó callada. Estaba delgada, pero limpia. Con el cabello recogido y los ojos llenos de algo que no supe identificar. Hablaron poco. Lucía le dijo que la quería, que pensaba en ella cada día. Clara dijo que estaba bien, que iba a la escuela, que tenía amigas. Fue una conversación breve, torpe, necesaria. Cuando terminó, Clara se me abrazó fuerte y me dijo que se sentía rara. Le dije que era normal. Que había sido valiente. No, lloró. Yo tampoco. Pero esa noche durmió abrazada a mí, como cuando era más pequeña. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Clara escribía más que nunca. Decía que ahora quería contar su historia, no la que vivió, sino la que imaginaba. Decía que a lo mejor su madre algún día la leería. Yo le respondí que escribir es también una forma de hablar cuando ya no se puede hablar. Carmen falleció en noviembre. Fue un golpe fuerte. Para mí, fue como perder una hermana. Para Clara, como perder una abuela más. Fuimos al entierro juntas. Ella llevó el collar de hilos que le había hecho. Lo dejó sobre el ataúd antes de que lo cerraran. Dijo que así Carmen se lo llevaría con ella. Yo recité un pequeño texto que habíamos escrito juntas. Hablaba de mujeres que cuidan a otras mujeres cuando el mundo se olvida de ellas. Al terminar, el silencio de todos fue más elocuente que cualquier aplauso. Esa noche Clara me dijo que quería ser como Carmen. Que cuando fuera grande, quería ayudar a personas tristes. Le dije que ya lo hacía. Que con solo existir, ella había curado una parte de mí que nadie más pudo. Y así, en medio del dolor, la ausencia y los pequeños milagros cotidianos, seguíamos construyendo algo. No perfecto. No ideal. Pero profundamente nuestro. La llegada del nuevo año trajo un aire de madurez distinto. Clara ya no era solo una niña. Su mirada se había vuelto más profunda, sus preguntas más directas, su forma de escuchar más atenta. Había desarrollado una sensibilidad rara para su edad, como si entendiera demasiado pronto que la vida no siempre era justa, pero que incluso en medio de la injusticia, uno podía elegir cómo seguir caminando.
Ese enero, me pidió que le enseñara a cocinar. Comenzamos con cosas simples: pan, sopas, galletas de avena. Le encantaba amasar, meter las manos en la harina, ver cómo algo sin forma se transformaba en alimento. Me decía que cocinar era como escribir, empezar con cosas sueltas y darle sentido. En esos momentos, yo veía a una niña que estaba aprendiendo a sostenerse desde adentro, sin pedir permiso, sin hacer ruido. Las cartas de Lucía comenzaron a llegar con frecuencia irregular. A veces una vez al mes, a veces pasaban 3 sin noticias. Siempre escritas con una letra temblorosa, siempre cargadas de ese tono entre culpa y necesidad. Me hablaba de sus avances, de las terapias, de las otras mujeres del centro con quienes compartía tareas y miedos. Me decía que soñaba con poder, algún día, vernos sin que el pasado se interpusiera como un muro. Yo las leía todas. Algunas las respondía con frases cortas, educadas, sin emociones marcadas. No por desprecio, sino porque no sabía aún si abrir la puerta del todo era sensato. Clara no quería hablar con ella otra vez por el momento. Me decía que había necesitado ver a su madre, pero que ahora quería seguir tranquila. Yo respetaba eso. Los días se fueron encadenando con una cadencia casi perfecta. Clara se levantaba temprano, iba al colegio, hacía sus tareas, me ayudaba con la casa. Las noches eran para leer, para escribir, para contarnos cosas. De vez en cuando nos dábamos pequeñas escapadas al bosque, a recoger hojas, a ver el río. La vida no era ruidosa, pero tenía sentido. Un día, la directora del colegio me llamó para decirme que Clara había escrito una redacción sobre su familia que la había conmovido. Me la mostró. En ella, Clara hablaba de mí sin nombrarme con los títulos habituales. Decía que su familia era una mujer que olía a leña, que hablaba con los ojos, que le enseñó que lo que uno siembra con cuidado crece fuerte aunque el suelo sea pobre. Me quedé con el papel en la mano, sin poder moverme. Fue como si, por primera vez, alguien pusiera en palabras exactas lo que yo había intentado hacer toda mi vida sin saber si lo estaba haciendo bien. Ese escrito la llevó a participar en un concurso provincial. Ganó el 2º lugar. Nos invitaron a una pequeña ceremonia en la capital. Clara se puso un vestido que cosimos juntas. Yo la acompañé con la misma ropa que había usado en la última reunión escolar, con una bufanda tejida por ella. La ceremonia fue breve, emotiva. Clara subió al estrado, leyó su texto con voz firme. Al bajar, la aplaudieron más que a nadie. En ese momento, sentí que no necesitaba nada más. Todo el sacrificio, todo el dolor, todo el silencio impuesto durante años, valía la pena por ese instante. Después del acto, Clara me preguntó si su madre sabía lo que ella había logrado. Le respondí que probablemente no. Que si quería, podía enviarle una copia del texto. Me dijo que no todavía. Que sentía que eso era algo nuestro. Me pareció justo. Esa misma noche, mientras volvíamos en autobús al pueblo, me tomó la mano y me dijo que nunca se había sentido sola conmigo. Que aunque había tenido muchos motivos para sentirse vacía, nunca había tenido miedo en mi presencia. Le acaricié el pelo y le dije que yo tampoco me sentía sola desde que ella estaba conmigo. Fue uno de esos intercambios que no necesitan adornos. Bastan así, como una verdad desnuda entre dos personas que se acompañan de verdad. En primavera, las cartas de Lucía dejaron de llegar. Pasaron 3, luego 6 meses sin saber nada. Al principio no me preocupé. Pensé que tal vez había elegido cerrar esa etapa, empezar otra. Pero una mañana recibí un sobre distinto, sin remitente, sin remitirse a mí por mi nombre completo. Al abrirlo, encontré una notificación del Centro de Salud Mental. Lucía había abandonado el tratamiento, se había marchado sin avisar, sin recoger sus pertenencias. No me sorprendió. Me dolió, sí. Porque aunque ya no esperaba nada de ella, una parte de mí aún quería creer que sería capaz de sostenerse. De cuidarse. De volver un día con algo más que palabras escritas. Pero esa ilusión se desvaneció con el sobre entre mis manos. No le dije nada a Clara. No porque quisiera mentirle, sino porque no había nada que decir. Ella siguió su vida con normalidad. Se preparaba para terminar el curso,
para participar en un taller de verano en una biblioteca de la ciudad. Era la más joven del grupo, pero la invitaron porque sus textos mostraban una madurez fuera de lo común. La despedí en la estación de autobuses con un nudo en la garganta. Era la primera vez que se alejaba de mí por tanto tiempo. 2 semanas. Me abrazó antes de subir. Me dijo que escribiría cada noche, y lo cumplió. Sus cartas eran pequeñas postales escritas a mano. Me hablaba de lo que leía, de lo que comía, de las chicas con las que compartía habitación. Me decía que extrañaba el olor de mi pan y que se dormía abrazada a la bufanda que yo le había tejido. Esos días sola me hicieron pensar en muchas cosas. En lo rápido que pasa el tiempo. En cómo el dolor cambia de forma pero nunca desaparece. En lo que significa cuidar sin poseer, amar sin exigir, acompañar sin imponer. No me sentía vacía sin ella, pero sí más consciente del silencio. Leí mucho. Escribí. Horneé para los vecinos. Llamé a Carmen en voz baja antes de dormir, como si pudiera oírme desde algún lugar. Cuando Clara volvió, la abracé con fuerza. Me pareció más alta, más libre. Me trajo un cuaderno lleno de palabras y dibujos. Me dijo que quería que lo leyera, pero no en voz alta. Que lo leyera sola, a mi ritmo. Lo hice esa noche, y lloré como no lo hacía desde hacía mucho. Porque entre sus líneas estaba su historia, y la mía. Y comprendí que, a pesar de todo lo vivido, habíamos ganado algo más valioso que la tranquilidad, habíamos construido un hogar desde los escombros. Los días se volvieron largos otra vez, pero no como antes, no de ese modo insoportable que pesa en los hombros. Eran largos de una manera tranquila, casi agradecida. Clara volvía del colegio con libros bajo el brazo y una sonrisa en los ojos. Había encontrado su lugar, su ritmo, su gente. Hablaba de proyectos escolares, de cuentos que quería escribir, de ideas para una pequeña obra de teatro que montarían en el aula. Yo la escuchaba en silencio, con esa mezcla de orgullo y vértigo que se siente cuando uno sabe que lo que ama está creciendo, alejándose despacito, como debe ser. A veces me pedía ayuda para coser disfraces, otras para buscar palabras que rimaran en sus poemas. Yo no siempre encontraba la respuesta, pero eso no importaba. Lo que contaba era que estaba ahí, a su lado, como una orilla firme. Empecé a guardar todo lo que escribía en una caja de madera, sus cuentos, sus dibujos, sus notas. Me parecía justo, como si estuviera creando un archivo de su infancia. Un testimonio de todo lo que sí logramos. En el pueblo, la vida seguía su curso lento. Las estaciones marcaban el paso del tiempo con más firmeza que los relojes. El cambio de luz en la tarde, el aroma de las flores nuevas, el regreso de las aves. Aprendí a ver señales en esas pequeñas cosas. Agradecía los días sin sobresaltos, sin cartas inesperadas, sin llamadas tristes. Me había acostumbrado a que la calma fuera la medida del éxito. Pero un día, Clara llegó a casa con una noticia que me hizo temblar por dentro. Su maestra le había propuesto participar en un concurso nacional de jóvenes escritores. El premio era una beca para estudiar durante el verano en una institución cultural muy reconocida, en otra provincia. Clara estaba emocionada. Yo también. Pero detrás de esa emoción había algo más, miedo. No el de perderla, sino el de enfrentar lo que siempre había sabido que ocurriría algún día. Que el mundo la reclamaría. Que tendría que dejar el nido, aunque fuera por semanas, por meses, por lo que durara el viaje que la vida le tenía preparado. Me pidió permiso con una mezcla de respeto y determinación. Le dije que no necesitaba pedirlo, que ella ya tenía alas. Me abrazó fuerte. Me dijo que si se iba, me escribiría todos los días, como antes. Yo le respondí que me bastaba con saber que era feliz, que no me debía nada. Pasó el tiempo y, como era de esperarse, Clara ganó el concurso. Fue seleccionada junto a otros jóvenes de distintos puntos del país. Recibió una carta oficial, con su nombre impreso en tinta dorada. Lloró al leerla. Me la leyó en voz alta. Yo no pude evitar llorar también. Porque no era solo una beca. Era la confirmación de que todo el esfuerzo, el amor, la espera, habían dado frutos.
De que esa niña, que llegó a mi puerta con una toalla por manta, ahora era una joven que escribía su propia historia con letras firmes. Los preparativos fueron sencillos. Le cosí una maleta de tela gruesa. Le bordé sus iniciales. Le armé un cuaderno con recetas y notas. Ella hizo una lista de lo que quería llevar: libros, lápices, cartas viejas. Me dejó una para que la leyera el día que se fuera. Me dijo que no podía decirme todo en persona porque le temblaba la voz. La guardé en mi mesita de noche sin abrirla, como un tesoro que debía esperar su momento. El día de su partida llegó con un cielo claro. Fuimos a la estación temprano. Me tomaba la mano, pero no hablaba mucho. Estaba nerviosa, pero contenta. Cuando subió al autobús, me miró desde la ventana hasta que el vehículo se alejó. No lloré en ese momento. Lo hice después, en casa, sentada en su cama, con su olor aún en la almohada. Abrí su carta esa noche. Era corta, pero contundente. Me agradecía todo sin dramatismos. Me decía que si había alguien en el mundo a quien ella quería parecerse, era a mí. Que nunca me dejaría sola, aunque el tiempo y los caminos nos pusieran lejos. Los días sin ella fueron distintos. Más callados. Más largos en su ausencia. Me volví a sentar a escribir como antes. Volví a leer los libros que me había dejado. Escribía cartas que no enviaba. Me di cuenta de que había dejado de escribir sobre el pasado. Ahora lo hacía sobre el presente. Y un poco, sobre el futuro. Recibía noticias suyas con frecuencia. Me escribía desde el dormitorio compartido, desde las clases, desde la biblioteca. Me enviaba fotos, de sus nuevas amigas, de la ciudad, de los libros que estaba descubriendo. Me hablaba de cómo le costaba dormir los primeros días, pero luego se fue adaptando. Me contaba que a veces la nostalgia le dolía en el pecho, pero que eso también era parte de crecer. Una tarde, después de una tormenta fuerte, salí a caminar por el bosque. Me detuve frente a un árbol grande, uno que conocía desde niña. Me apoyé contra el tronco y cerré los ojos. Escuché los sonidos del viento, de los insectos, de mi propia respiración. Y supe, con la certeza que solo dan los años, que no había fracasado. Que a pesar de todo, de lo oscuro, de lo que no fue, había logrado algo inmenso. Había roto el ciclo. Había salvado a una niña del abandono emocional que había arrasado a su madre. Y no lo había hecho desde el sacrificio silencioso, sino desde el amor activo, el amor que se planta y se queda, el amor que no exige pero sí sostiene. Cuando Clara regresó, el pueblo parecía más chico para ella. La vi bajar del autobús con una expresión distinta. Más madura. Más centrada. Me abrazó con fuerza. Me dijo que me había extrañado cada día. Que había aprendido mucho, pero que lo más valioso era confirmar que tenía un lugar a donde volver. Esa noche, le pedí que me leyera algo. Se sentó en la mecedora, abrió su cuaderno, y empezó. Era un relato sobre una mujer que vivía en una casa al borde del bosque. Una mujer que había criado a una niña herida con palabras, con pan caliente, con tiempo. Una mujer que no necesitaba hacer magia para ser poderosa. Solo estar. Solo mirar. Solo sostener. Cuando terminó, no dije nada. Solo la abracé y me dormí con la certeza de que todo, incluso lo que más dolió, había valido la pena. Los días posteriores al regreso de Clara fueron una mezcla de rutina y redescubrimiento. Todo seguía igual en el pueblo. Los perros vagaban por las calles con la pereza de siempre, la tienda de Rufino abría a las 8 y cerraba al mediodía, los mismos rostros saludaban al pasar. Pero Clara había cambiado, y eso bastaba para que el mundo pareciera otro. No eran cambios grandes ni visibles, no hablaba distinto ni se vestía diferente, pero algo en su mirada había tomado forma. Se le había asentado la voz, como si ahora hablara desde un sitio más profundo. Ya no era solo mi niña. Era una joven que empezaba a habitar su propia historia con los pies firmes en la tierra. Había traído cuadernos nuevos, libros anotados, incluso una carta de una profesora que la alentaba a seguir escribiendo. Yo leía todo con calma,
como si tuviera miedo de que esas palabras la alejaran, aunque sabía que no podía detener su camino. Y no quería. Porque lo que más deseaba era verla libre, sin los fantasmas que marcaron a su madre, sin las cadenas que tantas veces yo misma arrastré. Un domingo por la tarde, mientras preparábamos empanadas, me preguntó si pensaba mucho en Lucía. Me detuve. Le dije que sí, que era imposible no hacerlo. Que aunque la historia fuera dura, Lucía había sido parte de mí. Le conté que a veces la veía en sueños, y que en esos sueños no gritaba ni se perdía, solo estaba allí, como cuando era niña, sentada a mis pies mientras le trenzaba el cabello. Clara no respondió. Solo se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, con la masa a medio estirar y la tarde bajando por la ventana. Ese gesto, sin palabras, me sostuvo como un pilar. Con el tiempo, Clara empezó a ofrecer ayuda en la biblioteca del pueblo. Allí organizaba lecturas para los más pequeños, recomendaba libros, escribía en una pizarra frases que ella misma inventaba. Un día escribió: no todo lo que se rompe desaparece. A veces solo cambia de forma para que lo entiendas distinto. Vi a varias personas detenerse a leerlo. Una señora mayor lo copió en su cuaderno. Me sentí orgullosa, pero también asombrada. Esa niña, que llegó sin nada, era ahora alguien que dejaba huellas en los demás. Yo, mientras tanto, seguía mi vida simple. Horneaba por las mañanas, atendía a los vecinos, escribía por las noches. A veces recibía cartas de mujeres de otros pueblos, enteradas por Carmen o por el taller de escritura, que me decían que mis palabras las habían acompañado en sus propias soledades. No era fama lo que buscaba, ni siquiera reconocimiento. Pero saber que mi voz, después de años de silencio, servía para que otras se sintieran menos solas, era suficiente. Una tarde, Clara me preguntó si me arrepentía de algo. Le respondí que sí. No de haberla cuidado, no de haberme ido de aquella casa cuando todo se desmoronaba, sino de haber tardado tanto en protegerme. Le conté que muchas veces me creí mala madre por no soportar más. Que me pregunté si podría haber hecho algo distinto para salvar a Lucía. Pero que con el tiempo entendí que amar también es soltar. Que hay batallas que no se pueden pelear por otros. Clara me dijo que ella no me veía como una mujer rota, sino como alguien que eligió seguir de pie cuando todo le decía que se tirara al suelo. Me dijo que quería escribir un libro sobre eso. Que no sería una historia de tragedia, sino de reconstrucción. Yo le sonreí, pero por dentro sentí que algo en mí se acomodaba. Porque esa era exactamente la historia que yo también estaba escribiendo, cada día, en mi cuaderno, en mis silencios, en mi forma de cuidar sin rencor. A mediados de año, me llamaron del centro de salud mental. Habían encontrado a Lucía en otra ciudad, descompensada, sin documentos, sin medicación. La habían internado nuevamente. Me ofrecían información por si quería saber cómo estaba. Les pedí que me mantuvieran al tanto, pero que no me contactaran salvo que fuera urgente. No por falta de amor, sino por respeto a la distancia que ella misma había creado. Clara no me preguntó nada. Creo que supo, de algún modo, lo que estaba ocurriendo. Y no quiso saber más. Los domingos nos hicimos el hábito de leer juntas por las tardes. A veces elegía ella, a veces yo. Leía en voz alta con una entonación preciosa. Me decía que si no fuera escritora, le gustaría ser narradora de cuentos. Le respondía que podía ser ambas cosas. Que no tenía que elegir. Un día, mientras leía una historia sobre una mujer que cuidaba un faro solitario, me detuve a mirarla. No dije nada. Solo pensé en todo lo que habíamos superado. En cómo el dolor no se había llevado lo mejor de nosotras. En cómo, a pesar de todo, habíamos encontrado un modo de vivir con lo que quedó. Y que ese modo no era un parche, sino una forma real, concreta, de ser felices. El cumpleaños número 12 de Clara fue el primero con amigos, con una torta grande, con juegos. Vinieron niños de la escuela, maestras, vecinas. Cantamos, reímos, sopló las velas y pidió un deseo que no quiso contar. Al terminar la fiesta, me abrazó y me dijo que estaba feliz de haber nacido en esta casa, aunque en realidad no hubiera sido así. Me dijo que esta era su verdadera familia.
No su apellido. No su pasado. Esto. Y entendí que a veces no hace falta parir a alguien para ser su madre. Que cuidar también es un acto de creación. Que acompañar, sostener, quedarse, puede cambiar una vida para siempre. Y que yo, sin querer, había construido no solo un refugio para ella, sino también para mí. El tiempo, ese testigo silencioso, fue llenando los huecos con calma. Clara creció, no solo en estatura, sino en carácter. Ya no era la niña que corría descalza por el pasillo ni la que me pedía cuentos antes de dormir. Era una joven con ideas propias, con una mirada firme, con una voz que no temblaba. Empezaba a definirse sin miedo, a escribir sin pedir permiso, a tomar decisiones pequeñas que anunciaban las grandes que vendrían. Yo la observaba desde la distancia justa. Dejándola ir cuando necesitaba espacio, recogiéndola cuando volvía buscando abrigo. Nunca me impuse. Nunca la retuve. Aprendí que el amor verdadero se ejerce en silencio, sin cadenas ni exigencias. Nos habíamos construido desde las ruinas. Y ahora, por fin, vivíamos una etapa serena, sin sobresaltos. No ideal, pero real. Clara estudiaba en el instituto del pueblo vecino. Iba y volvía cada día en el autobús de la mañana. Llevaba una mochila pesada, llena de libros, y una libreta donde anotaba todo, ideas, frases, dibujos, listas de cosas que le gustaban. Me contaba poco a poco lo que pasaba en su mundo. Yo no preguntaba. Esperaba. Y cuando hablaba, la escuchaba con el alma abierta. Un día, me dijo que quería postularse para una beca universitaria. Que había leído sobre un programa de literatura juvenil en el extranjero. Me mostró los requisitos, los plazos, la carta de motivación que debía redactar. Me preguntó si creía que podía. Le respondí que ella podía todo lo que quisiera. Que no nacimos para quedarnos quietas. Que su historia no era una condena, sino un comienzo. Se encerró en su cuarto y escribió durante días. Releyó mis cuadernos, los textos que yo había guardado, los que ella misma había escrito años atrás. Cuando terminó la carta, me la leyó. Hablaba de su infancia sin nombrar heridas, hablaba de mí sin idealizarme, hablaba de su amor por las palabras como una herencia que había salvado su vida. Lloramos las dos. No por tristeza, sino por todo lo que habíamos logrado sin saber que lo estábamos haciendo. Mandó su solicitud sin muchas expectativas. Decía que solo por escribirla ya valía la pena. Y tenía razón. Porque enfrentarse a una página en blanco y llenarla con verdad es un acto de valor. Pasaron semanas sin noticias. La vida siguió. Pero una tarde, mientras colgábamos ropa en el patio, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Atendí. Era la fundación. Habían leído su carta. Habían seleccionado su perfil. La beca era suya. No gritó. No saltó. Solo se me abrazó con una fuerza que no voy a olvidar jamás. Me dijo, lo logramos, como si esto también fuera mío. Y de alguna manera, lo era. La beca cubría un año de estudios en el extranjero. Alojamiento, comida, libros. Era todo. Una puerta grande que se abría de par en par. La ayudé a preparar los papeles, los documentos, la ropa. Le compré una maleta nueva. Bordé sus iniciales en una toalla. Ella me escribió una carta de despedida antes de irse, pero me pidió que no la leyera hasta que pasaran 3 días. Cuando se fue, el vacío fue físico. Las habitaciones parecían más grandes. La mesa más ancha. El silencio más denso. Pero no me hundí. Porque sabía que estaba haciendo lo que debía. Que este era el resultado de haber amado sin condiciones. De haberla elegido cuando no tenía por qué hacerlo. Leí su carta en la madrugada del 3er día. Me decía que se iba sin miedo porque yo había sido su cimiento. Que todo lo que había aprendido sobre el mundo, lo había aprendido primero en esta casa. Que cuando se sintiera sola, pensaría en el olor del pan, en las historias leídas en voz alta, en mis manos peinando su cabello. Y así pasó un año. Clara,
creció más. Me mandaba cartas largas. Fotos. Postales. Me hablaba de sus clases, de los amigos nuevos, de las cosas que aprendía. Me decía que a veces lloraba por la noche, pero no de tristeza, sino por la emoción de saberse libre. Yo la esperaba sin ansiedad. Con paciencia. Con amor. Me preparaba para su regreso con los mismos gestos pequeños de siempre, horneaba pan, tejía mantas, limpiaba su habitación. Cuando volvió, era otra. Pero era también la misma. Me abrazó y me dijo que el mundo era grande, pero que aquí se respiraba distinto. Me pidió que le leyera uno de mis cuentos. Lo hice con la voz que había usado cuando era niña. Me miró con lágrimas y me dijo que ahora entendía por qué había sobrevivido, porque alguien como yo no la soltó cuando todo parecía perdido. Un mes después, me entregó su primer libro impreso. Lo había escrito allá, entre clases y noches frías. En la dedicatoria decía, a la mujer que me salvó sin pedir nada a cambio. Mi raíz, mi faro, mi casa. Y entendí, sin necesidad de más palabras, que todo el dolor, todo el cansancio, toda la soledad de años pasados, habían tenido sentido. Porque a través de ella, la historia cambiaba. Porque habíamos roto el ciclo. Porque yo no era la mujer que fue echada de su casa, olvidada y traicionada. Era la que volvió a levantarse. La que no se rindió. La que eligió amar otra vez, incluso cuando el amor le había quemado la piel. Y eso, en este mundo, es una victoria completa.